Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería darte 10 lecciones que sabemos o que hemos aprendido los que hemos sanado en todo nuestro camino o en este viaje de recuperación de la ansiedad. En un vídeo anterior me preguntaba María qué se siente al sanar y la verdad, María, te diría que liberación, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad de vivir tu vida en tus propios términos y no en los términos de la ansiedad, porque cuando estamos con ansiedad, la ansiedad digamos que dirige nuestra vida. Estamos hiperconscientes, hiperfocalizados, hipervigilantes en nuestros síntomas. Y cuando vivimos la vida plenamente, ya sin ansiedad, todo esto pasa a un segundo plano y somos capaces de hacer esas cosas que la ansiedad o ese miedo anticipatorio no nos dejaba hacer y en definitiva de vivir una vida más consciente en la que nosotros pues hacemos eso que deseamos hacer y no permitimos que la ansiedad sea la que decida por nosotros. Y esto lo hemos hecho en realidad porque hemos aprendido pues varias lecciones en el camino, que es lo que quiero compartirte en este vídeo. Esas lecciones que hemos aprendido, los que hemos sanado, que espero que a ti también te ayuden y te sirvan a ti, que verás que siempre van muy en consonancia con todo lo que yo digo en este canal acerca de superación de la ansiedad. Bueno, pues vamos a ello. La primera lección es que dejamos de buscar arreglos rápidos para la ansiedad. Y es que cuando estás pasando por ansiedad o especialmente si tus síntomas son muy intensos, estás buscando esos arreglos rápidos, esos atajos, ¿no?, para sanar de ansiedad. Y los que hemos sanado sabemos que los atajos no existen. La verdad es que, como siempre te digo, la recuperación es todo un viaje. Enfocarte en el alivio temporal, en ese alivio a corto plazo no es la solución. Debemos enfocarnos en esa liberación a largo plazo, en esa sanación. Y esa sanación implica precisamente sentir esa incomodidad y sentir y pasar por el malestar una y otra vez. Si tú buscas ese alivio temporal o un arreglo rápido, estás reforzando más la idea de que ese síntoma o ese pensamiento ansioso es peligroso y es una forma también de evitación o de evasión de lo que estás sintiendo. Es una forma de evadirte al momento presente, a lo que estás sintiendo. Y si haces esto, pues cada vez vas a evitar más, vas a entrar en ese modo de evitación, que lo que hace es que va a reducir tu mundo y va a hacer mucho más pequeño y más pequeño. Entonces, arreglos rápidos, alivios temporales, alivios a corto plazo no funcionan. Lo que funciona es sentarse con la incomodidad, sostener esa emoción, sostener ese malestar a largo plazo, permitirlo y dejar, como siempre te digo, que nos atraviese para darnos cuenta de que en realidad no es tan peligroso como nos dice nuestra mente ansiosa. La segunda lección es que sabemos que es el intento de control o manejo de la ansiedad lo que nos mantiene atrapados. Y esto es siempre lo que te digo de la paradoja del control. Cuanto más intentas controlar lo que estás sintiendo, más en descontrol vas a estar. Porque para sanar de ansiedad, el control no es la solución, más bien hay que soltar el control. Es ese permitir y ese aceptar que te digo. Y claro, esto es contraintuitivo. Nadie quiere sentir una incomodidad y sostenerla y atravesarla, ¿no? Pero se trata de sentir esa incomodidad, sentir esa ansiedad sin entrar en pánico, como siempre te digo, sentir el pánico sin entrar en pánico. Esta es la manera de demostrarte que los síntomas no son peligrosos y que puedes estar seguro sintiendo lo que estás sintiendo, porque has entendido cómo funciona ese mecanismo de la ansiedad en ti, ese estado sensibilizado, y te das cuenta de que es eso, de que los síntomas no son más que resultado de esa liberación o esas ráfagas de adrenalina en un cuerpo o en un sistema nervioso muy sensibilizado. Y cuando te abres a ello, a sentir y a permitir lo que sientes, sin usar todas esas técnicas de control o manejo de la ansiedad, que ya te digo que no es fácil, es cuando realmente sanas y te das cuenta de que todo lo anterior no te había funcionado hasta este momento, no hasta ahora. La tercera lección es que hemos descubierto que la recuperación de la ansiedad no tiene nada que ver con librarse de la ansiedad. Y es que cuando tenemos ansiedad creemos que el problema son los síntomas. El problema son esas taquicardias, ese mareo, esa sensación en el estómago y para nada. Los síntomas de la ansiedad no son el problema. El verdadero problema o el trastorno de la ansiedad es lo que haces después de sentir esas sensaciones. Recuerda, los síntomas no son el problema es lo que haces después de sentirlas. Y como siempre te digo, la clave es responder de forma correcta y no reaccionar ante esas sensaciones que son incómodas pero nada peligrosas, no ponen en peligro tu vida. Es tu incapacidad de responder correctamente a esos síntomas lo que los mantiene ahí vivos y perpetuándose por más tiempo. Y nunca se trata de que los síntomas desaparezcan.
para nada. La recuperación de la ansiedad no tiene nada que ver con librarse de la ansiedad y de los síntomas. Tiene que ver con librarse del miedo a los síntomas, con aprender a responder de forma correcta a ellos cuando aparecen y cuando vayan a aparecer en el futuro por cualquier otra circunstancia, ¿no? Como ya te digo, que la vida nos trae muchos desafíos y muchas adversidades. Y en realidad se trata de eso, se trata de que comprendas que la meta o el objetivo real de estar sanado de ansiedad no es verse libre de ansiedad, es verse libre del miedo a tener ansiedad, es hacerte más fuerte que la ansiedad y saber que tienes la capacidad y la confianza en ti con las herramientas para manejarla y transitarla cuando aparezca. El objetivo más bien te diría que es la indiferencia, no la eliminación de la ansiedad. La indiferencia, que no te importe si esos síntomas de la ansiedad estén ahí o no. Cuando llegas a esa indiferencia de los síntomas y de los pensamientos ansiosos, créeme que ya has sanado. Y es ahí cuando tú realmente tienes tu poder y la ansiedad pues realmente ha perdido todo ese poder y ese control que ejercía sobre ti. La lección número 4 es que sabemos que es necesaria información más acción. Muchos de vosotros me decís, ¿qué debo hacer con esto? ¿Qué técnica tengo que usar o esto otro? Está bien la psicoeducación y la información, pero no es solo suficiente para sanar. Siempre te digo que para sanar necesitas pasar a la acción, demostrarte de forma experiencial esto que yo te estoy diciendo. Porque yo te digo que los síntomas de la ansiedad no son peligrosos, no son dañinos. Nadie se ha muerto de ansiedad, nadie se ha vuelto loco por tener ansiedad. Nadie ha sufrido, digamos, algo grave en su salud por tener ansiedad. Pero aún así tú te lo sigues creyendo. Y la única forma de romperlo no es solo tener esta información de estos canales, sino demostrártelo experiencialmente a través de pasar por el malestar. Por eso es necesaria información más acción. No vale una sin la otra. La información es importante, pero hasta cierto punto tienes que lanzarte al vacío, dar ese salto de fe y demostrártelo a ti de forma experiencial. Porque si no, entraríamos en lo que se llama parálisis por análisis, que dicen los psicólogos, que es empiezo a analizar todo, lo quiero intentar todo saber, intelectualizar de forma racionalmente, quiero leer esto, quiero leer lo otro, ver muchos vídeos, pero no me atrevo a lanzarme a la acción y a demostrármelo empíricamente. Y créeme que la sanación tiene mucho que ver con la experiencia, con esa acción que siempre te digo, tener un plan de acción, un diseño de exposiciones y demostrártelo con el tiempo. Esto no ocurre, ya te digo, de la noche a la mañana, pero es una parte importante y fundamental del proceso de sanación. Información sí, pero acompañada de acción, las dos cosas. La lección número 5 es que dejamos de etiquetar todo como una recaída. Los que hemos sanado de ansiedad nos hemos dado cuenta de que no todo es una recaída. De hecho, ya te decía en un vídeo que la palabra recaída no me gusta mucho porque tiene esta connotación negativa. Sabemos que hay días malos, igual que los que no tienen ansiedad también tienen días malos y los etiquetamos como tal. No todo día malo es una recaída y esto es importante, cómo te hablas a ti mismo, cómo tienes ese diálogo interno cuando estás pasando por ese mal día. Y ya te digo, se trata de mirarlo como lo que es, a veces simplemente es un mal día. No es una recaída y significa que hayas vuelto atrás, es simplemente que tu sistema nervioso se está reajustando, reequilibrando y esto requiere tiempo. Lo más importante, como siempre te digo, es que te centres en tu respuesta. Y esto es como debes valorar el progreso. Debes valorar el progreso por las cosas que haces y no por cómo te sientes. Porque ya te digo que el sentimiento a veces fluctúa, pero tu acción, lo que vas haciendo, eso es lo importante, cómo respondes a ello. Y es clave en esos momentos de días malos, cómo te hablas y eso te va a ayudar mucho a cómo los afrontas y a cómo los superas. Hice un vídeo de cómo afrontar las recaídas, hablaré un poco más de las recaídas, pero es muy importante no etiquetar todos los días malos como recaídas, darnos cuenta que son parte del proceso y centrarnos en nuestra respuesta, no si en un día tenemos más o menos síntomas, porque no es en realidad el problema. La clave es siempre, como te digo, cómo respondemos a esos síntomas o sensaciones como cuando aparecen, no si están ahí o no. No evalúes tu día por la presencia de las sensaciones o de los síntomas. Evalúa tu día por lo que haces y por tu respuesta hacia ellos. La lección número 6 es que sabemos que menos es más. Hemos simplificado el camino de recuperación. Y es que ya te digo, cuando estamos pasando por ansiedad, yo misma también intentamos buscar muchas cosas, muchas técnicas. ¿Qué técnicas hay que usar? Y a veces hay que tener cuidado porque no se trata de hacer más cosas o de hacer muchas cosas.
El camino de la recuperación, yo creo que menos es más, es simplificar el proceso. A veces se trata de hacer una cosa sea la que tú decidas que vas a hacer, que es buena para ti, pero de forma consistente y persistente en el tiempo. Ahí está la clave, la persistencia y la constancia, porque solo a través de esa persistencia y esa constancia es como realmente la vas a integrar, ¿no? Y te va a funcionar para ti. Siempre te decía en otros vídeos que con la ansiedad a veces no es qué tengo que hacer, cuántas más cosas tengo que hacer, sino que tengo que dejar de hacer, cuáles son esos hábitos o esos patrones que están alimentando la ansiedad, ¿no? Y dejar de hacerlos y concentrarme en hacer solo una cosa, pero de forma consistente en el tiempo, que es lo que me va a ayudar a sanar. Así que muchas veces el camino de la recuperación no es tan complicado como creemos, de hacer muchas cosas o muchas técnicas. No, es hacer una de forma consistente y persistente en el tiempo hasta que realmente no se produzca pues esa integración y ese aprendizaje personal. La lección número 7 es que abandonamos el papel de víctimas y adoptamos una actitud de empoderamiento. Cuando pasamos por ansiedad es muy normal sentirnos como unas víctimas, adoptar el papel de víctima y ver estos síntomas, estas sensaciones, estos pensamientos de la ansiedad como un monstruo, como esos atacantes que nos están molestando y ahí aplastando. Pero los que hemos sanado nos hemos dado cuenta de que esto no es así, y que hay que abandonar el papel de víctimas y adoptar esa actitud de responsabilidad que siempre te digo y de empoderamiento, de darnos cuenta de que nuestro poder está en nosotros y somos nosotros la cura de nuestra sanación, que nadie va a venir a por nosotros a sanarme, sino que está en nuestra mano, al igual que nosotros hemos caído en trastorno de ansiedad, es una buena noticia saber que está en nuestra mano salir de ella. Y esto se consigue dándonos cuenta de que las sensaciones son solo sensaciones, nada más, que no tenemos que añadirle esa interpretación o esa catastrofización a los síntomas, que es precisamente ese significado catastrófico que le añadimos y esa interpretación lo que es el problema. Los que hemos sanado hemos pasado de preguntarnos ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo yo ansiedad? Al ¿para qué me está sucediendo esto a mí? Reconocemos que estamos pasando por ansiedad. Ok, estoy pasando por ansiedad. ¿Qué hago con esto yo ahora? Entonces adoptamos ese papel proactivo de responsabilidad, ¿no? De aceptar que en nuestras manos está la sanación y que tenemos que recuperar nuestro poder, y nuestro poder reside en nuestra respuesta, en cómo estamos respondiendo, como siempre, a esos síntomas. Esto siempre lo dice Enrique Villanueva, ¿no? Las víctimas no se curan, y es que es verdad, las víctimas no se curan. Son las personas que adquieren ese poder responsable de empoderamiento ante los síntomas las que realmente van a sanar, y es una actitud importante, ya te digo, irrelevante, que nos hemos dado cuenta, yo creo, todos los que hemos sanado, ¿no? Hemos salido de ese modo víctima a ese modo responsabilidad y ese modo empoderamiento donde hemos recuperado nuestro poder y nuestro territorio. La lección número 8 es que sabemos que el momento perfecto no existe, nos lanzamos simplemente a vivir. Y es que siempre te digo que no hay que esperar el momento perfecto para lanzarse a la acción o tomar acción. Si estás esperando ese momento perfecto, pues a veces no llega nunca y te estás perdiendo de vivir. No hay que recuperarse primeramente para vivir. Hay que vivir y es en ese proceso de vivir, con esa experiencia de vivir, como te vas recuperando y te vas sanando. Y esto implica que ese vivir, al principio, vas a tener que hacerlo conviviendo con los síntomas de la ansiedad. Vas a tener que hacerlo sintiendo el malestar, sintiendo la incomodidad. Y está bien, es así como se crece y cómo se supera de ansiedad. No es esperar a sentirse mejor para vivir y lanzarse, no, es vivir y en ese proceso de vivir te vas sintiendo mejor como consecuencia. Es como vas creciendo y aprendiendo. Los que hemos sanado de ansiedad comprendemos que no podemos posponer nuestra vida, que tenemos que vivir nuestra vida, aunque la ansiedad nos acompañe, de hecho nos va a acompañar. Y tenemos que aceptar a ese acompañante, tenemos que aceptar la ansiedad como copiloto, como pasajero de ese coche, vamos a suponer de ese coche imaginario, que es nuestra vida. Y esto lo hacemos porque hacemos que nuestra vida sea más importante que la ansiedad y que esos síntomas de la ansiedad. Se llega a ese punto, como te decía, de indiferencia de la ansiedad. Dejas que la ansiedad te acompañe en tu camino y ella, como no le prestas atención, como vas viviendo tu vida, ya va haciéndose chiquitita y va pasando a ese segundo plano. La recuperación se trata de hacer tu vida más grande, que tu vida sea importante. Y no tanto cómo te sientes, quitar ese valor a lo que sientes. De esto ya hablaré en un vídeo que me parece muy interesante. Darte cuenta de que no necesitas recuperarte para ser feliz y vivir, sino que tienes que vivir, y en ese vivir y experimentar la vida día a día es cuando la sanación sucede. No esperar a un momento futuro lejano en el tiempo,
porque entonces ya te digo, te estás perdiendo y desperdiciando tu vida. Recuerda, la sanación raras veces viene antes de la experiencia. No esperes a sanar para esa experiencia, para pasar a vivir. Es en ese vivir y en esa experiencia donde ocurre realmente la sanación. La lección número 9 de los que hemos sanado es que hemos descubierto que no somos nuestros pensamientos y dejamos de identificarnos con ellos. Cuando estás pasando por ansiedad, cuando esos pensamientos intrusivos se vuelven intrusivos, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos y sabes que eres esa consciencia o ese observador que observa esos pensamientos. Dejas de identificarte con ellos, dejas de creértelos a pies juntillas. Y por supuesto, esto no es fácil, ¿no? Pero se trata de fusionarte, de crear ese espacio entre los pensamientos y tú, de darte cuenta de que tú eres esa consciencia que observa esos pensamientos, pero no eres esos pensamientos, ni te identificas con ellas, ni lo crees que son verdad. Y es que recuerda, no tenemos el control sobre los pensamientos que nos aparecen. Lo que tenemos siempre el control es cómo respondemos a ellos, si decidimos engancharnos o no, cuál es el significado que les atribuimos. Si haces esto, te vas a dar cuenta de que no hay una urgencia en intentar arreglarlos o hacer algo con ellos. Y esto, como siempre, es un proceso, un practicar. Yo sé que cuando los síntomas o los pensamientos intrusivos pues son muy intensos, te cuesta mucho. Creamos esa fusión pensamiento y se trata pues eso de fusionarse, de romper esa asociación. Porque recuerda, los pensamientos vienen y van, no tienes ningún control sobre ellos. Lo que tienes control es el significado y la importancia que les atribuyes. Y ahí está un poquito también la clave. Darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, sino que eres ese observador o esa consciencia que los observa. Y que simplemente puedes observarlos y dejarlos pasar sin engancharte a ellos, sin rumiar sobre ellos, y ellos simplemente van a desaparecer por sí solos. Se trata, como te digo, de restarle ese poder y esa importancia que quizá ahora le estás dando a tus pensamientos. Y la 10ª lección es que los que hemos sanado no deseamos ser el de antes, sino que ahora somos más fuertes y más sabios. Los que hemos sanado nos hemos dado cuenta de que querer volver a ser el de antes es un error. El de antes fue el que te introdujo o el que te ancló en este trastorno de ansiedad. Cuando haces este camino o este viaje de recuperación, hay una transformación personal grande e importante y te haces más fuerte, más sabio, más resiliente. Vas ganando en esa confianza. En la confianza no de que la ansiedad no va a aparecer en tu vida más, porque ya te digo, los que hemos sanado no es que nos hayan puesto una vacuna que hayan dicho ansiedad nunca más para esta persona, ansiedad nunca más para Patricia, para nada. Podemos tener ansiedad, pero hemos aprendido cuál es su mecanismo y hemos aprendido a responder a ella cuando aparece, a no quedarnos atrapados más en ella, a no reaccionar con miedo, a adoptar una nueva mentalidad, no una mentalidad o una actitud tan reactiva, sino que hemos desarrollado una actitud de aceptación y de permitir esos síntomas, sin asustarlos y sin catastrofizarlos, confiando que la verdadera recuperación no viene de ningún intento de control, ni ningún intento de resistencia o de lucha contra lo que es, sino de aceptación de su presencia y de soltar pues toda resistencia ante aquello que está presente. Porque es clave lo que haces con esos síntomas o esas sensaciones o pensamientos de la ansiedad cuando aparecen. Porque hemos aprendido que recuperarse de la ansiedad tiene más que ver con esa interpretación, con cambiar nuestra percepción a esos síntomas cuando están, más que centrarnos en su eliminación o en su desaparición. Hemos aprendido que el foco está en eliminar el miedo a los síntomas y no los síntomas en sí. Y esto es algo que se aprende, que se practica, que no ocurre de la noche a la mañana, que requiere su tiempo y que nos exige, como te digo, ese trabajo y esa exposición. Y es que cuando hablamos de la recuperación de la ansiedad, a veces lo rápido, las soluciones rápidas son lentas o son improductivas y lo lento es quizá lo productivo, lo bueno, lo rápido, si quieres verlo así. Así que concéntrate en el largo plazo, no busques alivios temporales ni soluciones a corto plazo, céntrate en tu respuesta a los síntomas, no en la presencia o ausencia de ellos, ábrete a sentir, a aceptar, a esa aceptación incondicional, a permitir de corazón y aprende a responder a los síntomas de forma correcta. Cuando haces todo eso, la recuperación es inevitable, la recuperación viene a ti. Y cuando has ajustado toda esa mentalidad y ese comportamiento de la forma adecuada, te aseguro que nunca más vas a volver a caer en ese trastorno de ansiedad, porque has comprendido su mecanismo, has comprendido el camino, has comprendido cuál es el viaje y al final lo que pasa es que tu vida se vuelve más importante que la ansiedad y llega un momento en que casi esa recuperación sucede por sí sola y no te das cuenta, porque vives ya tu vida tan plenamente y tan indiferente de los síntomas de la ansiedad,
porque eso es realmente lo que ocurre, que cuando miras hacia atrás tus síntomas se fueron y ya no recuerdas cuándo, porque has dejado de perseguir esa recuperación. La recuperación viene a ti por sí sola, por tu trabajo y por tu constancia. Y bueno, más o menos esto es lo que quería explicarte en este vídeo. Espero que te haya gustado estas 10 lecciones que hemos aprendido, los que hemos sanado. Por supuesto, hay muchos matices y hay más cosas que profundizar que iremos viendo en este canal. Déjame un comentario si la información te gusta y resuena contigo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.